Bueno, hermanos, Dios ama a las personas que tienen propósitos. Uno le puede preguntar a alguien, a un cristiano, ¿cuál es su propósito? Y él puede decir, hacer la voluntad de Dios. Sí, pero ¿cuál propósito específicamente? ¿Qué es un propósito? Un propósito es algo que uno tiene la intención de ejecutar, algo que uno tiene la intención de hacer, un objetivo que uno quiere alcanzar. Eso es un propósito. Entonces, ¿cuál es su propósito para el año entrante? Y alguien puede decir, bueno, pues mi propósito es buscar la manera de mejorar mi desempeño para ganar más dinero. Otro puede decir, no, pues yo voy a buscar ser mejor para escalar en la empresa donde estoy. Otro puede decir otras cosas, ¿no? Hay un sinfín de intenciones en la gente, pero ¿y la iglesia? ¿La iglesia está en nuestros propósitos? ¿La consagración a nuestro Señor está en nuestros propósitos? Ahora, ¿qué enseña la Biblia acerca del crecimiento de la iglesia? Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Y eso es algo muy interesante, una pregunta interesante, porque como hoy en día casi la mayoría de los grupos evangélicos están montando grandes shows, grandes espectáculos, música, teatro, y otros hacen milagros fascinantes, ¿verdad? Y las iglesias, y poco les interesa, digamos, la enseñanza bíblica, ¿no? Y las iglesias pequeñas a veces pues pueden pensar, no, pues nosotros, ¿qué será lo que nos está pasando? Alguna vez un señor vino aquí, dijo, yo no sé, pero muy, muy bonito todo, pero ¿por qué viene tan poquita gente aquí? Como si eso fuera una nota negativa. De manera que muchas iglesias han sido tentadas a entrar en esa moda, de lo espectacular, lo que trae a la gente, lo que la fascina. Pero, ¿qué enseña la Biblia exactamente sobre el crecimiento de la iglesia? Primero que todo, tenemos que dejar claro que el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la responsabilidad de entregar este mensaje. Hay que entregar ese mensaje. Recuerden que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, eso nos lleva a otro punto. Para que la iglesia crezca es necesario evangelizar. Es obvio, una verdad de perogrullo. Una vez que Jesús resucitó de los muertos, Él dio la orden de anunciar las buenas nuevas de salvación. Tengo algunos versículos aquí que vale la pena que miremos. El primero es Mateo 18, 16. Mateo 18, 16. 28, perdón. Mateo 28, 16. No 18, sino 28. Dice allí lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Qué tremendo, ¿no? Está Jesús resucitado allí, lo están viendo, pero algunos dicen, ¿y qué será esto? ¿Una aparición o qué será esto tan raro? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una orden que el Señor dio, ya había resucitado entre los muertos hace casi 2000 años. Y dijo, y prediquen en todas partes, y yo estaré con ustedes ayudándoles. Yo estaré ayudándoles. Lo promete. En el poder del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta entonces de los primeros cristianos? Los primeros cristianos obedecieron esto lo conocemos como la Gran Comisión. La iglesia tiene esta gran comisión hasta el fin. Entonces obedecieron y vemos en el Hechos de los Apóstoles, que es el registro histórico, los vemos a ellos llevando el mensaje por todas partes. Y toda oportunidad que tenían compartían y oraban. Y predicaron el Evangelio de forma clara y directa. Por ejemplo, en Hechos 2:36, vamos a mirar Hechos 2:36. Hechos 2:36 fue el primer sermón. Ya Pedro sabía lo que el Dios había dicho. Estaban orando y recordemos que vino lo que se conoce como la venida del Espíritu Santo, la promesa de Jesús, que nos enviaría el Espíritu Santo. Y en esta fecha, que era una fecha judía, el Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, que estaba apenas en formación. Y dice aquí la palabra que hubo una manifestación allí donde hubo varios idiomas y la gente decía, ¿y esta gente por qué está predicando aquí esto? ¿De dónde salió con esto? Pero no vamos a entrar en el milagro que hubo ahí, sino que Pedro tomó la palabra, el apóstol Pedro, y predicó un primer mensaje ese día, ¿no? Y no lo vamos a leer, usted lo puede leer en la casa. El primer mensaje, el primer predicación, una vez que vino el Espíritu Santo, en Hechos 2:14. Y Pedro empieza a decir que todo lo que está sucediendo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y por ejemplo, en el versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, era algo que Dios ya sabía, era el plan de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y sigue predicando. Y luego allá en el versículo 36 dice lo siguiente, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, lo han entronizado en el universo como el Señor. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, bueno, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y empezó la iglesia entonces a propagarse. Ahora, todos confiaban que, como decía el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación, tanto para el culto como para el ignorante. Y los primeros cristianos hablaron de Cristo, predicaron en toda oportunidad que tuviesen, ¿no? Un mensaje sencillo,
El Dios que hizo los cielos y la tierra ha enviado a su Hijo para salvarnos del pecado. Y su Hijo fue a la cruz y derramó allí su sangre por nosotros que somos pecadores. Y usted tendrá paz con Dios y perdón de sus pecados. Y ese mensaje fue poderoso. Nació la iglesia y creció tremendamente, porque el Evangelio es poder de Dios. Y una pregunta interesante sería la siguiente: ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de la salvación en Cristo? ¿Cuándo fue? ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló de la salvación en Cristo a alguien? Bueno, yo lo hice hace como unos 15 días a un obrero que estaba trabajando allá en el apartamento, y le toqué el tema y empezamos a hablar de Cristo, ¿no? Y logré hablarle algo. Bueno, pero le sugiero que este sea un propósito para el año entrante: proponernos a dar testimonio hablado de Jesucristo. Para mí es una gran frustración siempre, ¿no? El no ser más solícito, no ser más dispuesto, más intencional, buscando la manera de hablar del Señor. Esa es una primera cosa. Segunda, para que la iglesia crezca es necesario que haya un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Ahí en Hechos, en el capítulo 2, 42, donde estamos, después de ese mensaje, y podemos leer, después de que él le dice a la gente, tienen que arrepentirse para que Dios les dé el Espíritu Santo, a todos los que estaban ahí. Y dijo en el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios es el que llama. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está. Ahora, digo que para que la iglesia crezca es necesario que tengamos un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Pedro lo tenía, empezando porque estuvo 3 años al lado del Maestro, lo vio resucitado, vivo de entre los muertos. Y la doctrina a la cual se refiere, porque luego en el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la misma doctrina de Cristo. Y esa doctrina es especialmente el Nuevo Testamento. Entonces, hay que conocer la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. Usted tiene que estudiarla y conocerla para cuando alguien le pregunte usted sepa qué responder. Es muy bueno invitar a personas conocidas a la iglesia, pero es muchísimo mejor que usted pueda responder a las preguntas que la gente hace, la propia familia de uno, los parientes, los vecinos. Es muy bueno poderles responder con propiedad. Y para lograr eso es necesario que seamos estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Que todos los días leamos la Biblia, que cuando alguien nos pregunte algo podamos responder de acuerdo a la palabra, y no como una vez un pastor daba testimonio y decía que él en la iglesia, un pastor argentino bautista, decía que él en la iglesia habían 2 señoras que les gustaba visitar mucho y él les prohibió evangelizar. ¿Sabe por qué? Porque no sabían bien la Biblia. Y entonces hablaban allá una cantidad de cosas que de pronto no eran ciertas. Y no el mensaje céntrico de Cristo Jesús y lo que hizo.
por nosotros. Eso es lo importante. Entonces, ¿no sería ese un buen propósito también para el año entrante? Estudiar la Biblia con más disciplina. Porque a veces nosotros caemos en ese error, ¿no? Y una buena práctica es decirle al Señor: Señor, yo quiero este año ser juicioso leyendo la palabra. Indícame, Señor, por dónde comenzar. De pronto usted quiera leer este año todo el Nuevo Testamento en detalle, y todos los días usted va dejando una señal ahí donde leyó, la va dejando, ora, medita, piensa, ¿qué me dice la palabra a mí para esto? Sobre esto, ¿qué puedo poner en práctica? Y leer la palabra, leer la Biblia. Usted conocerá mejor a Dios, podrá relacionarse mejor con Dios cuando lee la Biblia, porque Dios nos habla aquí en la Biblia. Dios no está aquí, no lo vemos, pero está aquí vivo, nos habla por su palabra viva. Todo lo que Él dijo está aquí escrito. Por eso la palabra inspirada de Dios. Si yo quiero tener un encuentro con Dios, vaya a la palabra de Dios. Ahí está, la palabra viviente. Usted va a crecer también en santidad. Cuando leemos y obedecemos la palabra de Dios, crecemos en santidad, es decir, seremos mejores personas. Eso es lo que esperamos. Vamos madurando, vamos dándonos cuenta más de nuestro pecado, vamos confesando nuestro pecado todos los días y pidiéndole al Señor que nos ayude a mejorar. Y usted estará preparado, como dije, para responder a toda persona: ¿por qué usted es que cree en el Evangelio? La gente que no conoce de Dios nos dice: ¿y usted por qué vaya a esa iglesia? Yo lo he visto a usted con la Biblia en la mano. ¿Qué es lo cuénteme, ¿qué es eso? Y sabe usted que en Primera de Pedro, si vamos un momentito a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Allá hay algo interesante sobre esto que estamos diciendo. En 1 Pedro 3:15 él dice lo siguiente: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que decirle a la gente por qué creemos en Cristo y cuál es mi esperanza. Porque es que voy a la iglesia, porque es que leo la Biblia. Nosotros no le vamos a decir que es porque me criaron en el Evangelio. No, no es por eso. Es por todo lo que representa para mí la fe cristiana. Y también para eso es necesario que la iglesia ore. Para que la iglesia crezca es necesario orar. Porque volviendo nuevamente allá donde estábamos en Hechos 2:42, después de que Pedro predicó ese sermón y se convirtió una cantidad de gente, en el versículo 42 de Hechos 2:42 dice: y perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Es decir, se reunían, estudiaban la doctrina. En la comunión unos con otros, claro, en el compañerismo unos con otros. En el partimiento del pan se cree que es la cena del Señor. Y en las oraciones, muy importante, ¿no? Entonces los primeros cristianos oraban buscando la dirección de Dios. Y los vemos a ellos cuando comenzó la persecución. Padre Celestial, mira lo que está pasando aquí, cómo nos están persiguiendo y nos están matando. Te pedimos que nos respaldes para predicar este mensaje. Oraban para que Dios les diera valor para predicar. Valor. Por ejemplo, ahí pasando la hoja en 4:29 dice algo. Ese pasaje habla de que los creyentes pidieron confianza y valor
Y vamos a leer desde el 27, Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, porque esto fue el plan de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Denuedo es con todo valor, con audacia, con seguridad. Piden al Señor que les dé ese valor para predicar. Y oraban para que Dios convirtiera a los pecadores. Nosotros necesitamos depender de Dios en oración. ¿Sabes por qué? Porque solo Dios puede transformar el corazón de los hombres que son rebeldes, duros, impenitentes. Uno predica, pero es al fin Dios el que tiene que obrar en el corazón de la persona. Yo puedo ser el mejor predicador del planeta, impresionante, pero es el Espíritu Santo finalmente el que transforma el corazón. Si no lo hace, en vano, yo no sirvo para nada. Entonces, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por alguien para que Dios lo convirtiera? Esa es una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró al Señor y dijo: Señor, ten misericordia de fulano? Ya sea un familiar o un vecino, un pariente o alguien del trabajo o alguien de la universidad, y usted oró y le dijo: Señor, te ruego que obres en esta persona para que se convierta a Cristo. Yo le voy a hablar en cualquier momento, pero prepara su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? ¿No es ese un buen propósito para el año entrante? También orarle al Señor para que se convierta la gente. Es obra del Espíritu Santo, pero también es obra de cada uno de nosotros que compartimos este mensaje, el mensaje de Dios, el Evangelio, que es poder de salvación para todo aquel que cree. Y un último punto, hermano, que tengo aquí es para que la iglesia crezca necesitamos estar dispuestos también a servir. Vamos a mirar el 43 otra vez, ahí en Hechos 2:43. Vamos a leerlo. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Claro, hoy en día no hacemos todas esas maravillas, ¿no? Pedro resucitó muertos, anduvo sobre las aguas. Hoy no, eso terminó ya, aunque hay unos prestidigitadores y unos charlatanes que montan unos shows y dicen miles de cosas que hacen, ¿verdad? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Era tan grande el amor que sentían los hermanos que parece que compartían mucho con ellos lo que tenían. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y la Biblia dice que muchos llegaron y vendieron su finca, fueron y la pusieron a los pies de los apóstoles. Claro, hoy no. Fue cuando la iglesia estaba naciendo, ¿verdad? Cuando estaba comenzando. Aunque hoy hay algunos que cogen estos pasajes para que la gente le entregue su casa y su finca y su carro y todas esas cosas. Eso se ha dado o se está dando todavía, ¿no? 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, compañerismo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, porque estaban haciendo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Ahora, esto que acabamos de leer se ha vuelto muy complejo en una sociedad como la nuestra, que es muy individualista.
sobre todo en las grandes ciudades. Aquí en las grandes ciudades cada quien vive lo suyo. Cada quien se levanta es a mirar por lo suyo. Yo es por lo mío, ¿no? Y eso ha hecho que en las ciudades grandes pues hay mucha despersonalización también para servir. Pero entre los primeros cristianos era mucho el servicio. A ese servicio se le llamaba la diaconía. La palabra diaconía significa servicio. Un diácono es un servidor de la iglesia, alguien que sirve, que visita a las personas y que mira por las necesidades de las personas para poder orar por ellos, aconsejar y servirlos en lo que se pueda. Y eso incluye los necesitados, ¿no? Pero los que en verdad son necesitados, siempre tenemos que manejar este problema. Personas que vienen a la iglesia no con el deseo sincero de arrepentirse y entregar su vida a Cristo, sino para sacar provecho. Y todos los días tenemos un mundo de gente pidiendo, ¿no? Uno se sube al Transmilenio y allá, yo soy mi madre de familia, mire, este niño, este bebé que tengo aquí, y mire, y no sé qué, y no sé cuándo, y echan un discurso y se bajan y sube el otro. Pero hay muchas mentiras en todas esas cosas, ¿no? No es de eso que estamos hablando. La iglesia tiene la sabiduría para mirar entre ellos qué personas realmente están necesitadas para ayudarlas. Hay que hacerlo. Pero también se ayuda con un consejo sabio. A veces podemos ejercer una diaconía o servicio no solo con dinero, también con un consejo bíblico iluminado por la palabra de Dios. Podemos visitar y aconsejar al que está afligido, consolar al enfermo, y si no es salvo, prepararlo para la eternidad. A veces uno tiene esas oportunidades, ¿no? La vecina que vive al frente de nosotros en el apartamento, un día escuchamos unos alaridos y unos lamentos y de qué se habrá pasado. Entonces golpeamos, ¿qué pasa? Entonces la señora nos abrió y nos dijo, no, es que mi hermana se acaba de morir. Y entonces fue una oportunidad para calmarla, decirle, mire, vamos a orar y todas esas cosas, y se calmó, y Dios obró y se tranquilizó. Fue una oportunidad de consolar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted le leyó la Biblia a un enfermo? Cuando uno visita a un enfermo, y muchos de ellos no son creyentes, ¿no? Uno va, lo visita y tal, y bueno, le desea lo mejor y dice, permítame, voy a leerle algo de la Biblia. No hay ni un solo enfermo que diga que no. Tiene que ser muy ateo. Y uno le lee un pasaje que uno ha seleccionado y le habla de la necesidad de creer en el Señor, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usted le leyó la Biblia a un afligido, alguien que estaba deprimido, triste, lleno de problemas? Y tal vez no lo hemos hecho porque estuvimos muy ocupados trabajando, buscando la manera de hacer plata. Y entonces se nos olvida la gran comisión, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha mandado, lo más importante. Y por eso entonces mi pregunta es como la del comienzo, ¿cuáles son nuestros propósitos? ¿Qué tal este propósito para el año entrante, no? Que usted sabe que alguien está enfermo y lo visita, eso no es solo tarea del pastor. Y lo visita, le lleva alguna cosita y luego le lee la Biblia. Háblele de la muerte de Cristo que ha venido por nosotros, háblele de su resurrección, de la esperanza de la otra vida. Tantas cosas que hay para hablar. Entonces, 4 propósitos para este año entrante, es lo que he dicho acá. 1, para orar por eso. Oh Señor, ayúdame, porque voy a testificar de Cristo
en toda oportunidad que yo tenga de ahora en adelante. 2. Oh Señor, ayúdame a leer tu palabra diariamente y a obedecerla. Tampoco es leer por leer, ¿no? Porque a veces uno se hace metas, voy a leer el Evangelio de Juan, y empieza uno en el capítulo 1, y por allá en la mitad del mes o al final ya uno está corriendo, haciendo cosas, ay, se me olvidó leer la Biblia, entonces va y la lee uno, es como por un deber y una monotonía, no porque se va a alimentar verdaderamente de lo que Dios dice. Tercer propósito, oh Señor, ayúdame a perseverar en la oración diariamente. Eso es importantísimo. ¿Cuántas veces nos levantamos y no oramos? Y desayunamos y no oramos, salimos al trabajo y no oramos, ¿verdad? Y un cuarto propósito es, oh Señor, ayúdame a servir a los demás en la medida de mis posibilidades, ¿no? Pues nadie va a dar de lo que no tiene, en la medida que podamos. Cuando todos estemos en esa misma tónica aquí en la iglesia, haciendo esas 4 cosas, esos 4 propósitos, ¿será que nuestra iglesia va a crecer? Bueno, pues si no crece, pues esa es la voluntad de Dios y yo lo acepto. Pero si estamos en una tónica esa, seguramente que la iglesia crece, hermano. Tiene que crecer. Ha sido un hecho comprobado. Y no hay necesidad de decir, mire, yo aquí soy el sanador. Pasen al frente a los que están enfermos. Y tumbar gente y brincar y saltar. No. No, sencillamente vivamos la vida cristiana sencillamente. Y Dios va haciendo su obra. ¿No es cierto? Como pasó allá en Hechos 2:47, que dice que después de que comenzó la iglesia, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, hermano, ¿usted está listo para orar sinceramente a Dios por estos propósitos? ¿Está listo? Porque si es así, vamos a ver la gloria de Dios manifestarse entre nosotros, ¿verdad? Vamos a ver la gloria de Dios manifestándose entre nosotros. Vamos a orar por eso entonces, hermanos, por esos propósitos. Así que vamos primero a meditar, a hacer una reflexión, cada uno allá en su corazón. Piense, ¿cuáles son sus propósitos para el año entrante? ¿Qué no ha estado bien en su vida? ¿En qué ha venido fallando? ¿En qué ha venido fallando? ¿Cómo puede cambiar? ¿Cómo podemos cambiar? Bendito Padre Celestial, en esta mañana damos infinitas gracias, Señor. En verdad, Padre, nosotros queremos tener estos propósitos de corazón. Hablar de Cristo, de tu Hijo, leer tu palabra, orar diariamente, servir en la manera que podamos a estas personas que a veces lo necesitan y que es una oportunidad para hablar de ti y anunciar el Evangelio. Padre Celestial, por favor, denos un corazón sincero. Ayúdenos a predicar el Evangelio con denuedo, como lo hacían los primeros cristianos, con un corazón decidido. Y que pasemos por alto, Señor, lo que la gente piensa, las burlas o las cosas que puedan haber, desde que estemos actuando con limpia conciencia y tengamos una respuesta clara, no nos importa lo que digan, no. Estamos en la verdad, estamos en el verdadero Dios
Gracias, Padre, por todas tus bondades. Por Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén.